Nuevamente desde aquí, desde el monte del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y quiero corregir algo que acabo de decir equivocadamente, no es del monte, de los montes del Valle de Curacaví en Chile, porque hay un solo gran monte, el monte de Jerusalén, el monte de Sion, allá justamente en Israel. Y bueno, amados, estamos terminando ya los 7 días de la fiesta de los panes y levadura, Hamatzot o los Matzot, ¿no es cierto?, los panes y levadura. Y bueno, siempre es una experiencia durante una semana hacer memoria de lo que nuestros padres comieron claramente a la salida de Egipto luego del primer Pesaj. De hecho, si ustedes se pueden dar cuenta, estamos hablando de un aproximado, ¿no es cierto?, de 3.500 años. Y una práctica conmemorativa y recordando claramente la salida de nuestra esclavitud, ¿no es cierto?, a niveles naturales, y ahora, 2.000 años atrás, ¿no es cierto?, estamos conmemorando justamente nuestra salida de la esclavitud del Egipto espiritual, ¿no es cierto?, que vendría siendo el mundo. Algo que ya justamente revisamos la semana anterior y que dejamos algunas cosas también conectadas más de alguna vez. Tiene 3 niveles de entendimiento o de profundidad, por decirlo de alguna forma. Los nombres en hebreo, mapas y un montón de cosas claramente que no están dentro, digamos, de lo que nosotros conocemos como las escrituras. ¿Por qué? Porque las sacaron. Entonces, obviamente nosotros que lo hicimos, tomamos de esos años, apareció este libro nuevo, que usted ya lo conoce, que se llama Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que claramente están dentro de la escritura y que claramente también ya por lo mismo, también es tan hermoso poder hacer clases, ¿no es cierto?, en grupos más o menos grandes, porque cada uno va a tener una experiencia personal, la cual va a enriquecer claramente todo el diálogo que se va a producir en un momento de clases. Pero bueno, por el momento no ha sido así, esperamos el día de mañana que así se pueda ocurrir, ¿no es cierto? Y sí, es una muy buena herramienta lo que ha ocurrido hoy día. De hecho, existe hasta en este momento a causa de lo que pasó. Hoy estamos terminando ya la fiesta de los panes y levadura. Algo que dejé entre entrevistas, ¿no es cierto? Entre dichos, es con respecto a algo que vemos. Y yo personalmente, yo me he dado cuenta y estoy bastante impresionado de ver cómo se ha dejado de lado algo tan importante que Mashiach nos dejó a través justamente de esta piedra angular que vendría siendo Pesaj, que vendría siendo... Por lo tanto, aquí también a mí me sorprendió aún más cuando estoy conociendo comunidades que son claramente mesiánicas, que esto tampoco estaba dentro de la doctrina oficial dentro de la comunidad. ¿Y por qué? Porque resulta que dentro del ámbito religioso, claramente la cena del Adón en algunas congregaciones una vez al año. Y estamos hablando que ellos no celebran Pesaj, no están bajo el calendario celestial, para nada, siguen bajo el calendario romano, pero bueno, lo hacen una vez al año, otros lo hacen una vez al mes, otros lo hacen 2 veces al año y así una cosa muy selectiva. Entonces ahí nos damos mínimo dentro de las reuniones de Shabbat que debe tener cada congregación. Ahora, si hay reuniones dentro de la semana por cualquier cosa, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que dice Rav Shaul en relación a este tema. Pero por lo mismo voy a hacer un repaso, por decirlo de alguna manera, para poder ir ordenando claramente, que yo ya se los mostré, que efectivamente el inicio a lo que nosotros hoy vamos a saber el por qué ocurrió eso en un lugar y en un momento en el cual claramente no estaba estipulado lo que hoy día nosotros conocemos como parte de la doctrina. Bien, dicho eso, entramos directamente. Éxodo, capítulo 12. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que claramente vimos para el inicio de Pesaj, pero vamos a irnos enfocándonos claramente en técnicamente los 2 elementos que operan dentro de lo que vendría siendo justamente, que tenemos aquí unas copas con vino y también tenemos matzá. Bueno, eso siempre lo hemos tenido, ¿por qué? Porque es una práctica que está establecida por Mashiach y luego ratificada claramente por Rav Shaul. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día, porque es importantísimo entender el por qué hay que experimentarlo, vivirlo y literalmente beberlo y comerlo. Éxodo capítulo 12, verso 8. Dice así: mas si algún extranjero esté contigo y quisiera celebrar Pesaj de Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces
la celebrará y será como uno de su nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aquí estamos viendo claramente que no es Pesaj una fiesta en la cual se puede compartir con personas, con amigos, que claramente estoy hablando de Pesaj, ¿no es cierto?, que son del mundo y uno como que quisiera que conozcan al Señor y dentro de lo que vendría siendo la cena del Adón. Porque si de esto estamos hablando que estas son las bases para tener la cena del Adón, acá hay un requerimiento absoluto que corresponde justamente a la cena del Adón. Ahora, claramente, una persona que va a celebrar la cena del Adón es un talmid de Mashiach, es un discípulo, es una persona creyente. Esa persona hizo teshuvá, ¿no es cierto? Abrió su corazón, recibió Mashiach teshuvá de corazón como corresponde en ese instante. Esa persona que nosotros bien conocemos como la palabra se convirtió, claramente esa persona tiene acceso a poder tomar la cena del Adón. ¿Por qué? Porque de alguna forma la conversión oficial espiritual, el nacer del espíritu, ¿no es cierto?, nacer de nuevo, como lo dijo claramente Mashiach en Juan capítulo 3, verso 3, eso lo hace a la persona acepta, a esa persona la habilita para poder estar en la cena del Adón, como en el pasado la circuncisión era para ser parte del Pesaj del Padre. Ahora bien, también vimos hace un tiempo atrás que existe sí o sí la circuncisión espiritual. Yo no sé si usted se acuerda, pero bueno, como me imagino que más de alguno de los que hoy día pueden estar conectados con nosotros, tanto en Facebook como también en YouTube, y son primeras veces que están viendo nuestras enseñanzas, voy a tocar dos pasajes de la Escritura que habla con relación a este tema, algo que uno lo da por sobreentendido, pero cuánto más es verlo y leerlo claramente para quedar con el corazón completamente firme, sin tener una presunción que debe ser así. No, está registrado por Rav Shaul en Filipenses y en Colosenses. Filipenses capítulo 3, verso 2, miren lo que dice acá. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense, escuchen bien esto, de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué está haciendo alusión aquí Rav Shaul? Está justamente colocándolos en atención a la congregación de Filipos de aquellos que bien nosotros conocemos en la carta de Gálatas. ¿Qué fue lo que hizo? Andaban muchos que se hacían pasar por hermanos imponiendo claramente el tema de la circuncisión. Y a ellos se les conoce aquí en este pasaje como los mutiladores del cuerpo, ¿ya? Porque nosotros, escuchen muy bien esto, porque nosotros somos la circuncisión, los que en Ruach servimos a Elohim y nos gloriamos en Yahshua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne, es decir, en la circuncisión hecha en carne. ¿Se fija? Ahora, usted bien sabe que la circuncisión solamente opera como tal, lo vimos justamente acá en Éxodo 12, en el varón. La mujer no está considerada claramente y posiblemente puede estar en ese precepto. Pero todo cambia con Mashiach porque la mujer también es circuncidada en el corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Primeramente fue un acto profético, algo que yo quiero dejarlo también hoy día sumamente claro, porque muchos dicen, no, ¿y cómo Abraham? Sí, correcto, pero es un acto profético. Que no se entienda es un tema, por eso no quiere decir que no sea. Porque si fuese así, hasta ahora Rav Shaul hubiese dejado por escrito que claramente había que hacer circuncisión de carne. Sí, así es. Ahora, ¿cuándo vemos que no es así? Cuando Rav Shaul tiene la revelación de Mashiach y empieza a entender todas las cosas y se da cuenta que, tanto así usted lo puede ver en la carta de Romanos, que la circuncisión de nada aprovecha, y si el circunciso, el que se hizo la circuncisión, no camina en la voluntad del Padre, que son los mandamientos, ¿de qué le sirve su circuncisión? Entonces, por lo mismo, Rav Shaul lo entendió. Y de hecho, yo lo pongo a usted a meditar un poco en esto. Pregunto, antes que a Abraham se circuncidara, ¿Abraham era un rebelde, un desobediente, un transgresor? No, ¿no es cierto? Sin embargo, el Padre en él quiso activar un acto profético, y fíjese muy bien esto, antes que naciese Isaac, porque ya había nacido Ismael.
Entonces, se puede dar cuenta que él dio ahí un giro y estableció un pacto a través de la sangre, claramente, para que su hijo, cuando naciese dentro del pacto, cual no fue así justamente con Ismael. A Ismael hubo que hacerle la Brit Milá exterior, ¿no es cierto? Pero él no nació dentro, se fija, dentro de la Brit Milá. ¿Se fija? Entonces, ahora, pregunto, Noé, ¿había sido circuncidado? Shem, Cam, Jafet fueron circuncidados. ¿Para qué hablamos de toda la genealogía hasta llegar al padre de Abraham, a Tarej o Teraj, ¿no es cierto?, que aparece en las escrituras hebreas? ¿Para qué miramos para atrás? ¿Y qué pasó con Enoch? ¿Qué pasó con Matusalem? ¿Qué pasó con Adán? ¿Se puede dar cuenta usted que el tema de la Brit Milá o el tema de la circuncisión sí o sí es un acto profético de algo que se vendría y que claramente luego Rav Shaul, al entenderlo así, o por supuesto que no lo impuso biológicamente o físicamente sobre los varones? Porque resulta que la Brit Milá iba a operar también en las hijas de Elohim. ¿Por qué? Porque es el corazón, es la disposición a someternos por amor claramente a la voluntad del Padre, y eso implica también, sobre todo cuando ya existe una relación entre un hombre y una mujer, estamos hablando de matrimonio, a que la mujer también obedezca a los mandamientos que están para con ella con respecto a su esposo. ¿Se fija? O sea, estamos hablando que hay algo que es mucho más profundo y mucho más grande, mucho más completo, claramente, que solamente un acto hoy día, que podría ser un acto médico, ¿no es cierto?, de hacerse una circuncisión. Ahora, sigo avanzando. Colosenses, capítulo 2, verso 11. En él, en Mashiach, fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Vuelvo otra vez. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. ¿Se da cuenta? Si hay circuncisión espiritual, por supuesto que sí. Porque una de las cosas que el papá vino a cambiarnos es el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Se acuerda? ¿Se da cuenta? O sea, hay algo que estaba cubriendo justamente la sensibilidad para poder oírlo, para poder obedecerlo, y era una coraza de piedra, por decirlo así, que estaba sobre el corazón. Y el Padre quita ese corazón de piedra para dejar un corazón de carne, para que caminemos en la voluntad de Él. Y Él, claramente, por amor, seguir bendiciéndonos, abriendo el entendimiento, revelación, y así suma y sigue hasta la eternidad, porque, amado, la persona que ha hecho Teshuvah y ha recibido el Ruach HaKodesh a través de Mashiach, en el momento de haberse convertido, como lo acabamos de decir, ¿no es cierto?, al Padre, claramente entramos en la vida eterna. Y es por lo mismo que tenemos claramente la promesa de la resurrección, si es que Mashiach no llega antes que tengamos que dormir. Porque hay una cosa muy clara, todos van a resucitar, por unos para vida y otros para vergüenza y muerte eterna. Entonces, hay que entender muy claramente lo que implica caminar en la voluntad del Padre y qué significa justamente entrar en el camino de la vida eterna. Pero la vida eterna, Mashiach la dejó establecida también en un acto físico que deberíamos nosotros tenerlo ya como parte de nuestra cultura espiritual, cultura de reino, que vendría siendo lo que acabamos de mostrar. La cena del Adón. Y ahí es donde vamos a llegar ahora. Miren lo que pasa en Mateo 26, 26. Lo vimos justamente cuando entramos a Pesaj la semana pasada. Pero aquí claramente hay que entender por qué Mashiach habla y convierte con sus palabras algo natural en algo espiritual. ¿Por qué lo hace? Porque claramente eso iba a ser parte de lo que nos iba a ir transformando literalmente en forma progresiva para que también, de alguna manera, palabras que Rav Shaul dice en algún instante, ¿no es cierto? Dice que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto o al varón maduro, y también lo dice en otro pasaje, ¿no es cierto? Porque vamos, ¿no es cierto?, de gloria en gloria. Todas esas cosas hablan con respecto a la madurez, habla con respecto al crecimiento espiritual que cada persona debe de tener siendo parte claramente del reino y del cuerpo de Mashiach, es decir, un talmid de Mashiach. Entonces,
Vemos acá en Mateo 26, 26 en adelante, dice así: y mientras comían, en Pesaj claramente, tomó Yeshua el matzá y bendijo, ¿no es cierto? Hizo la bendición del pan. Y lo partió y dio a sus talmidim y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. El pan, ¿no es cierto? El matzá, él lo está transformando espiritualmente en un símbolo de su cuerpo, ¿no es cierto? Luego, 27, tomando la copa y habiendo dado las gracias, la bendición del vino, ¿no es cierto?, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿no es cierto?, del Brit Hadashah, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Algo importantísimo que no le hicimos el hincapié la semana anterior, que es por muchos, porque claramente la enseñanza iba en relación a experimentar justamente la primera fiesta del año, que vendría siendo justamente Pesaj. Ahora, usted tiene que entender esto, que la sangre de Mashiach fue derramada por muchos. Y esto creo no haberme olvidado de ella en el instante que estuvimos ministrando lo que vendría siendo manada pequeña. Cuando Mashiach dice manada pequeña, no tengan miedo, manada pequeña, porque a mi Padre le plació darles a ustedes el Malhut. Entonces, cuando Mashiach tiene claro que es un remanente, ¿dónde cabe que son todos, que es el mundo entero? Viene al mundo. No, amados, Mashiach vino al mundo a sacar del mundo los que eran de él. Y eso bien sabemos que deben de tener los 3 códigos, ¿no es cierto? Los 3 códigos para heredar el Malhut. ¿Cuáles son? Los volvemos a repetir. Simiente del Padre, simiente de Abraham por causa de la emuná, la fe, y claramente simiente de Israel, es decir, tiene que pertenecer a una de las 12 tribus de Israel. Entonces, por lo tanto, cuando Mashiach dice claramente: esta es la sangre del Brit Hadashah, del nuevo pacto, ¿no es cierto?, pacto renovado, que por muchos es derramada. No creo que haya que interpretar nada. Muchos, no dice por todos, dice por muchos. O sea, muchas personas a lo largo de varios siglos, porque ya llevamos, espiritualmente llevamos 2 días, porque recuerde que un día son 1000 años. Entonces, llevamos 2 días desde que Mashiach dijo esto, y claramente han pasado muchas generaciones. Ahora, ¿qué pasa en Juan capítulo 6? Para que entremos claramente ya más de lleno en el tema, aunque ya Mashiach aquí nos abrió, ¿no es cierto?, en la cena de Pesaj, ¿no es cierto?, nos abre los 2 elementos con su significado espiritual. El pan, el matzá, reemplaza, ¿no es cierto?, a la carne de él, y luego el vino es su sangre. Ahora, Juan capítulo 6, verso 53 dice así: Yeshua les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Ben Adam y beben su sangre, ahí están los 2 elementos, no tienen vida en ustedes. Se puede dar cuenta que no solamente es Torah, no solamente es obedecer, no solamente es la manifestación del poder a través del Ruach HaKodesh en nosotros, sino que también aquí Mashiach nos dice claramente que no hay vida en ustedes si ustedes no comen de mi carne y no beben de mi sangre. Verso 54. Escuche muy bien esto, y esto es sumamente relevante para entender el por qué tenemos que tener como doctrina dentro de las congregaciones justamente esto. La Santa Cena, que algunos dicen que es la cena del Adón, ¿no es cierto? Verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, la vida eterna no solamente es la conversión, es que la conversión implica empezar a conocer cuáles son los diseños de obediencia que yo debo de vivir en esta nueva vida. Porque claramente esto no existía en el pasado de forma doctrinal, no existía de ninguna manera. Vuelvo a repetir, verso 54 de Juan 6. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aquí hay algo sumamente importante. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, Mashiach, si ve que las personas no están, sus talmidim, no están comiendo ni bebiendo de su sangre, él no tiene cómo poder resucitarlos.
para el día de la resurrección. Estamos hablando para el día del shofar. Estamos hablando para la fiesta de Yom Teruah, que ocurrirá en el 7º mes del año que aún no sabemos cuál es. ¿Se puede dar cuenta? Sigo leyendo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida para el ruaj. No es para el cuerpo. No es para su cuerpo biológico, esto es espiritual. Y es por eso que él está hablando con palabras del ruaj. Y vuelvo a repetir, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida para el ruaj. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, cada vez que usted está comiendo el matzá y está bebiendo del vino, usted está comiendo del cuerpo de Mashiach y usted se hace parte del cuerpo de Mashiach y usted está bebiendo de su sangre, la cual es vida, transformación, salud y una cantidad impresionante de cosas que en sí misma la sangre tiene de manera espiritual y también de manera biológica. Porque sí, si hay enfermedad, usted va a tener dos opciones, va a la pastilla o va a la cena del Adón que trae vida. Y no lo digo yo, lo dijo él. Pero es que yo nunca había pensado justamente porque nunca se lo han enseñado. Porque la religión tiene información, pero no tiene revelación. Entonces, cuando yo entiendo, por eso es tan importante que el Ruach HaKodesh esté soplando sobre usted cada vez que usted está estudiando, no leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras, para que usted pueda comprenderlas. No por sí, Mashiach en Lucas 24 dice que les abrió el entendimiento a los talmidim, a los discípulos, para que comprendiesen las Escrituras, para que comprendieran el Tanaj. O sea, ¿por qué lo hizo? Porque el Tanaj, las Escrituras están veladas para los hijos de la serpiente. Se lo vuelvo a repetir. El Tanaj, las Escrituras, están cegadas, están veladas para los hijos de la serpiente. Solamente se revelan para quienes son hijos de Elohim y aún más para quienes le aman. Si usted no está amando al Padre y usted lo dice emocionalmente, no, si yo amo al Señor, pero usted no hace lo que Él dice, no lo está amando, porque la persona que ama al Padre obedece la voz del Padre y obedece sus mandamientos. Así de simple. Entonces, cuando nos queremos confundir emocionalmente, y ahí está Babilonia justamente dirigiendo la orquesta, obviamente que usted puede decir muchas cosas muy lindas, pero el punto está que raya para la suma y al fin del día, ¿qué pasó? Mintió, siguió mintiendo, hasta robó y tuvo pensamientos que no correspondían. La pregunta, ¿dónde está la santificación? Recuerda una cosa, que sin Kedushá, sin santidad, es imposible ver al Rey. Entonces, cuando entendemos que sí, efectivamente, somos una raza diseñada para gobernar y somos una raza superior, no nos podemos dar el lujo de ninguna manera en pensar quizás tropezarnos conscientemente. Porque dígame unas cosas, usted hoy día, con lo que ya conoce del Rey, con lo que ya conoce de la Escritura, con lo que las experiencias que usted puede haber tenido, tanto a niveles ministeriales como también como un hermano dentro de una congregación, ¿usted todavía está considerando quizás deslizarse? ¿Está considerando quizás deslizarse? ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias de eso? Si usted no tiene entendimiento de las consecuencias de eso, quiere decir que todavía es un niño, que usted no ha madurado, que no tiene idea ni siquiera cuál es su identidad. Porque nuestra identidad es una identidad celestial, no es terrenal. Y no porque yo hoy día yo mismo declare que soy un israelita mesiánico me hace terrenal, no. Porque el Israel que el Padre tiene es espiritual, no es biológico ni terrenal. Que habitemos aquí en la tierra justamente es ¿para qué? Para sacar del sistema del mundo, ¿no es cierto?, a los que son parte justamente del reino celestial, del Malhut Hashamayim. Entonces, seguimos avanzando para que usted vaya entendiendo que esto es más allá que solamente unas prácticas, no solamente un tema de hacer ciertos ritos, porque no existen los ritos dentro del Malhut. Existe la obediencia, existe la conmemoración. O sea, yo recuerdo cada vez que hago esto, lo hago en forma consciente, no en forma mecánica como la religión lo hace,
que lo hace sin entendimiento, algo que Rav Shaul llama fuertemente la atención. Si usted no entiende lo que está haciendo, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque puede pecar. Sigo avanzando. Repito nuevamente, Juan 6:53, nuevamente dice, Yeshua les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Ben Hadam y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida para el ruaj del hombre. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, en Juan 14 dice así, verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nuevamente lo vuelve a decir. ¿Se da cuenta? Es decir, estamos hablando en Juan 6 y en Juan 14 vuelve a repetir exactamente lo mismo. Estamos hablando que no es Juan 7, es Juan 14. Entonces, ¿será importante? ¿Qué cree usted? ¿Será importante? Seguimos avanzando. Yo aquí le quiero mostrar cómo todo fue tan extraordinariamente diseñado. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta por qué Mashiach tenía que nacer en Belén. Belén es la palabra occidental de la palabra hebrea original Bet Lehem. ¿Qué significa Bet en hebreo? Casa. Y Lehem, pan. Júntelas. Casa del pan. Ahora, hoy día, ¿sabe cómo se llamaría eso en lo transversal en todo el mundo? La panadería. Sí, ¿qué es lo que es la panadería? La panadería es en un lugar donde se hace pan, en la casa del pan, Betlehem. Miqueas capítulo 5, verso 2. Observe la profecía que había justamente para el pan de vida, para el matzá, aquel que viene sin levadura, que no hay hipocresía, que es puro, sin mezclas, alguien que viene literalmente del cielo. Por eso dijo Mashiach, Moshe no les dio realmente el verdadero pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Miqueas capítulo 5, verso 2, pero tú, Betlehem, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Yahudá, de ti me saldrá el que será Adón de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y agrego algo aquí, pasada, la eternidad pasada. Porque existe también una eternidad pasada, una eternidad presente y una eternidad futura. Amados, yo le estoy diciendo que hay cosas que van más allá de lo que nosotros logramos imaginar y entender. Porque hay que comprender algo. Cuando estamos entrando al Malhut, estamos entrando al reino, la revelación es progresiva y usted bien lo sabe. Y una de las cosas que también los salmos lo dice, en tu luz veremos luz. Es decir, hay mayor niveles de intensidad de revelación y de luz claramente en la medida que yo me voy acercando cada vez más a Él. Por eso, si una persona es pasiva y no es activa espiritualmente, claramente se le va a pasar la vida solamente en un sistema religioso y nunca va a ver, nunca va a experimentar, menos va a poder recibir las promesas si considera que lo que está haciendo es suficiente en lo personal. Amado, nunca suficiente, porque cuando usted entra en la eternidad y al conocimiento de la eternidad, le pregunto, ¿a qué hora va a detenerse usted de aprender? Sin comentario. Entonces, ahora, la pregunta es la siguiente. Yo ya le avancé algo. ¿Cuándo se debe entonces tomar la cena del Adón? Veamos lo que justamente Rav Shaul ministra justamente a los israelitas que están en la región de Grecia, en Corinto, en el capítulo 1, en el verso 11. Dice así, verso 18 en adelante, para que vayamos viendo el contexto, ¿no es cierto? Pues en primer lugar, cuando se reúnen como asamblea, ¿no es cierto?, asamblea mesiánica, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. De hecho, vemos en el capítulo 1 de Primera de Corintios, ¿no es cierto?, que ya había temas de división, y ahí viene justamente lo que Grecia hace, que es dividir.
Grecia divide, y es por eso justamente que el espíritu de Grecia es algo claramente que nosotros lo podemos diferenciar y lo podemos discernir claramente por causa justamente de las divisiones que hay, porque yo pienso, que yo creo, que aquí, que allá. No, Mashiach justamente no está dividido, lo dice claramente Rav Shaul en esta carta, en el primer capítulo. ¿Está dividido Mashiach? No, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy... Hoy día, ¿cómo se podría ver eso? No, yo soy del ministerio tanto, soy del pastor tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Grecia, división. ¿Por qué? Porque Rav Shaul ahí mismo hace justamente una llamada de atención que debemos tener todos una misma forma de pensar. Y está hablando claramente de pensamiento espiritual, no carnal, no una interpretación de las Escrituras, tanto que él mismo lo dice que no es de interpretación. La Escritura dice claramente, no es de interpretación personal. Las Escrituras no se interpretan personalmente, vienen por revelación. Ahora, sigo avanzando. Nuevamente, 1 Corintios capítulo 11, verso 18. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como asamblea, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Pablo aquí muestra claramente la otra parte con respecto al tema de las divisiones. Primeramente les llama la atención, pero luego se da cuenta que claramente si hay disensiones y hay divisiones, es porque claramente hay algunos de ahí que están infiltrados. Usted bien sabe, los hijos de la serpiente. Claramente, también Mashiach lo dijo, no es ninguna novedad, el trigo y la cizaña. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Adón, les dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y pregunto, vuelvo a repetir arriba, verso 18, cuando ustedes se reúnen como asamblea, se da cuenta que esto no es en la casa técnicamente, es cuando se reúnen los talmidim de Mashiach, los discípulos de Mashiach, en las congregaciones o en las asambleas mesiánicas. Sigamos ahí mismo en 1 Corintios 11, bajemos al 23. Porque yo recibí del Adón, dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, lo que también les he enseñado. O sea, esto ya él había ministrado, por eso también claramente en esta congregación había cena del Adón. De otra forma imposible. Y por eso él mismo se los recuerda. Porque yo recibí del Adón lo que también les he enseñado, ¿no es cierto? Que el Adón Yeshua, la noche que fue entregado, tomó matzá y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Brit Hadashah en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cada vez que tenemos Santa Cena o tenemos la Cena del Adón, ¿no es cierto? Hacemos memoria de lo que Mashiach hizo en la cruz. Y observe lo siguiente, así pues, verso 26, todas las veces que coman este matzá y beban esta copa, la muerte del Adón anuncian hasta que Él venga. Claramente, porque lo que Él hizo justamente en esa noche era la noche anterior a Pesaj, y es justamente en el día de Pesaj, en el día 14, era justamente la muerte de Mashiach, y esto lo hizo en la noche anterior. Entonces, por lo tanto, Él hace justamente todo este simbolismo de su carne con el pan, con el matzá, y el vino con su sangre, ¿no es cierto? Para que recordemos claramente el sacrificio que Él hizo y lo tengamos pendiente siempre. Que nunca se nos olvide que nuestras vidas, para tener vida eterna, tuvo un precio de sangre. Sí, se compró cada uno de nosotros por un precio de sangre. Esto no es gratuito. Es que me arrepiento y después hago lo que quiero. Amado, lo siento mucho. Si usted considera que esa es la forma de vivir, aún todavía tiene tiempo de hacer teshuvá de corazón y caminar conforme a la voluntad del Padre. No es que me arrepentí y no, si yo recibí al Señor hace no sé cuántos años, y la vida de Él hoy día dice algo totalmente distinto a lo que supuestamente debería decir la vida de un talmid. Entonces, amado, si usted no se pone serio en las cosas que son serias, que no solamente llegar a fin de mes, que no solamente tener el negocio, que no solamente que los niños salgan del colegio o entren a la universidad, hay cosas serias
más serias porque es la vida de cada uno de nosotros. Y esa vida está considerada por el Padre para que sea eterna. ¿Para qué? Para que podamos cogobernar con Él, no solamente en el fin de la semana que estamos viviendo, que está en la segunda semana, para llegar al gran Shabbat o al milenio, sino que por la eternidad. Y no solamente en este planeta, sino que también en el universo. Entonces, amados, si usted entiende realmente quién es usted, su identidad como hijo del Altísimo, claramente van a haber muchas cosas que usted las va a tener que reconsiderar y de forma agresiva, porque usted bien sabe que los tibios no entran al reino. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? Los vomitaré. Más vale que sea frío o caliente, pero los tibios no, los voy a vomitar. Entonces, amado, usted póngase serio, porque le digo una cosa, para poder disfrutar de todo lo que viene por delante hoy, hay que ponerse claramente en orden y ya. Y ordene su casa, ordene su esposa, ordénese, ordene sus hijos. Porque lo que se viene por delante para este planeta no es menor. Y los tibios van a sufrir lo que van a sufrir justamente los que son fríos. Por eso le digo, usted apasionese, enamórese, enamórese. Y se lo vuelvo a repetir, enamórese de aquel que dio la vida por usted. Y es por eso que esto que nosotros tenemos aquí, todos los Shabbat, el vino y el pan, nos hace memoria de lo que Él hizo hace 2000 años atrás, justamente en el Gólgota. Entonces, cuando yo estoy en el aire, como que todo es no, si no es tan así. Sí, es así y más todavía. Si usted quiere ver cosas extraordinarias, ahora es el momento que empiece a caminar como corresponde, porque las cosas extraordinarias, lo más probable es que ya pasaron algunas que usted debió haber vivido y no lo hizo. ¿Por qué? Porque considero que quizás era, no, si no es tan así, no hay que ponerse tan rígido. No es un tema de ponerse rígido, es una cosa de ponerse serio, porque es vida o muerte. Qué curioso que todos cuando entran al patio de la oscuridad y empiezan a ver que las cosas realmente ya no tienen vuelta, uy, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? Vienen los llantos en las camas, ¿no es cierto? Cuando están a minutos de que efectivamente nunca más vean la luz del sol. ¿Por qué tiene que llegar ese momento para que ocurran estas cosas? ¿Por qué no puede ser ahora? ¿Por qué no puede ser consciente usted de que realmente no está viviendo conforme a la voluntad del Padre y sí hay una posibilidad de hacer teshuvá y volverse nuevamente del camino? ¿Por qué tiene que llegar a última hora? Amados, ¿sabe? Acá en Chile, el escudo nacional de Chile dice por la razón o la fuerza. ¿Por cuál quiere usted? ¿Por la razón o por la fuerza? Sigo avanzando. Verso 23, lo dijimos ya en 1 Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 11. Y aquí Mashiach vuelve a repetir esta parte, 25. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del Brit Hadashah en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí, pues así pues, todas las veces que coman de este matzá y beban esta copa, la muerte del Adón anuncian hasta que Él venga. Amado, le digo una cosa, hoy día la tecnología, o de alguna forma, quizás no es tecnología, sino que realmente es algo espiritual. ¿Usted sabe cuánto dura, cuando usted ha ido a los supermercados a comprar matzá? Porque técnicamente nosotros lo hacemos acá en nuestra propia casa para esta fecha, pero tenemos matzá todo el año. Sí, todo el año para cada Shabbat nosotros tenemos matzá. ¿Usted sabe cuánto dura el matzá? 1 año. Sí, 1 año. Usted compró la caja de matzá en los supermercados que lo traen claramente, ¿no es cierto?, por las comunidades judías, y usted va a tener matzá todo el año, sin ningún problema. Nosotros compramos las cajas de matzá y tenemos matzá todo el año, incluyendo cuando justamente nos visitan hermanos, etc. Entonces, amado, ¿se puede tener matzá todo el año? Sí. Usted saque la cuenta y compre lo que tiene que comprar. Y hágalo, vívalo, experiméntelo, pero con entendimiento. No como un acto religioso, no como un rito, sino que con entendimiento, conociendo y entendiendo claramente qué es lo que está haciendo. Sigo avanzando. Verso 27. De manera que cualquiera que coma este matzá o beba esta copa del Adón indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Adón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del matzá
y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Adón, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos están muertos, o entre comillas, duermen, dice acá. Entonces, usted se podrá dar cuenta que esto no es cosa liviana. No es cosa liviana. Después dice, uy, no sé qué me pasa. Pasan cosas, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque usted es un niño, es un inmaduro, o sea, no está entendiendo absolutamente nada, y resulta que después vienen cosas, y resulta que empieza a orar para que le solucione el Señor sus temas, cuando usted ha sido solamente negligente, totalmente. O sea, una persona que realmente no toma en serio lo que se está haciendo, ni siquiera ha tomado en serio la sangre de Mashiach. Entonces, amados, yo sé que quizás a algunos les estoy tocando literalmente la fibra, a otros quizás no. Pero hay tiempo de hacer teshuvá, ordenarse y empezar a entender que lo que usted está comiendo y lo que está viviendo en el mundo espiritual para su ruaj es literalmente la carne de Mashiach, es el cuerpo de él. ¿Por qué? Porque lo hace parte él, a nosotros nos está haciendo parte. Él nos está tomando y nos está haciendo parte de su cuerpo, del cuerpo de la realeza. No es de cualquier cuerpo, es del cuerpo de la realeza. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿usted sabe quién fue el primero que estableció, o que no estableció, sino que trajo un vino y un pan antes que Mashiach y bendijo al Creador? Yo creo que algunos que conocen la Escritura claramente va a decirles, sí, vamos a irnos más atrás, vamos a irnos a Bereshit, sí, vamos a irnos a Génesis, capítulo 14. Sí, Melquisedec. Aquí vamos a entender algunas cosas. Génesis, Bereshit, capítulo 14, verso 17. Aquí vemos lo siguiente. Cuando Abraham, ¿se acuerda? Cuando Abraham había ido, ¿no es cierto?, a la guerra, volvía de matar a Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, ¿no es cierto?, a recibirlo al valle de Shabé, que es el valle de los reyes. Entonces Melquisedec, que es rey de justicia, significa eso, Melqui, rey, ¿no es cierto?, y Sedec, justicia, rey de Shalem o rey de Shalom, rey de paz, y Cohen de El Elión, ¿no es cierto?, de Elohim Altísimo, sacó pan y vino. ¿Usted cree que era como muy popular el tema de la levadura en esa época? Lo más probable que no, ¿no es cierto? Lo más probable que haya sido matzá también. Sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham de El Elión, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea El Elión que entregó tus enemigos en tu mano. Yo pregunto, da la sensación, yo así lo leo, de que pareciera que Melquisedec conocía a Abraham. Hay una relación aquí, porque fíjese que dice acá, y le bendijo. Bendito sea Abraham, o sea, conocía su nombre. No así el rey de Sodoma, que no lo conocía. Sabía que había ido alguien a guerrear, ¿no es cierto? Y que estaba trayendo todas las cosas que le habían robado. Pero aquí hay una persona, que es Melquisedec, que sí conocía el nombre de esa persona que había hecho la guerra y que venía con todo el botín. ¿Había una relación ahí? Por eso nosotros le hemos dicho muchas veces a ustedes que tienen que leer los libros paralelos a Bereshit, que viene siendo el libro de Jubileos y el libro, ¿no es cierto?, de Jaser, para que usted pueda entender que hay muchas más cosas que no están en el resumen de la Escritura que viene siendo la Torá. Porque la Torá es un resumen. Y ahí están los libros con más información y con detalles. Y usted va a dar cuenta que viene siendo justamente Melquisedec. Entonces, acá vemos claramente que aquí el primero que trae pan y vino viene siendo ¿quién? Melquisedec. ¿Y él quién es? Es un Cohen. Se le conoce como sacerdote del Dios Altísimo. Entonces resulta que después nosotros vemos que hay en los salmos, conforme al orden de Melquisedec, tú me serás Cohen. O sea, se puede dar cuenta de que está hablando de Mashiach ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué curiosamente, lo digo de esta manera, ¿no es cierto?, el rey de justicia, Melquisedec,
figura claramente de Mashiach, le da pan y vino a Abraham. Yo creo que algunos quizás ya lo están leyendo, lo están viendo. Pero se lo voy a decir de esta forma. Mashiach no iba a dejar a Abraham fuera de su cuerpo. No lo iba a dejar, al contrario. El primero que iba a ser parte de su cuerpo iba a ser ¿quién? El padre de la emuná, el padre de la fe. Porque ya lo dijimos hace un rato atrás. Hay 3 elementos, 3 códigos, como usted lo quiera llamar, ¿no es cierto?, para poder heredar el reino. Y esos 3 códigos es ser de la simiente del Padre, de la simiente de Abraham y de la simiente de Israel. Entonces, cuando estamos hablando que tiene que ser de la simiente de Abraham, es por causa de la emuná, por causa de la fe. Y por lo tanto, cuando el Padre está viendo claramente que le están creyendo y que que le está creyendo tiene ese nombre, Abraham, que luego se lo cambia, usted bien lo sabe, ¿no es cierto? Mashiach claramente, el Padre lo iba a incorporar dentro del reino claramente porque la promesa venía con él. Entonces, usted se puede dar cuenta que posteriormente Mashiach hace algo exactamente igual como lo hizo con Abraham. Le da el pan y el vino a sus talmidim. Porque recuerde muy bien que él llamó a sus talmidim amigos. Y cuando estamos hablando que Mashiach le está hablando a sus talmidim como amigos, qué curioso, el Padre en el Antiguo Pacto, en Bereshit, en Génesis, le llama amigo a Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes sí son hijos de Abraham, ustedes están creyendo. Entonces a ustedes yo ahora les voy a dar justamente el pan y el vino, tal como el Rey de Justicia, el sacerdote del Dios Altísimo, se lo dio a su padre, a Abraham, a causa de la emuná. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hoy día estamos experimentando? La cena del Adón, claramente, que es el mismo diseño que él mismo estableció con Melquisedec, ¿no es cierto?, para Abraham. Pan y vino. Es decir, lo que estamos viviendo hoy día es la cena de Melquisedec o la cena del sacerdocio, por decirlo de alguna forma. Y ahora, para ir cerrando, observen muy bien, yo creo que algunos ya estos pasajes el pasaje que voy a nombrar ahora es algo que les va a hacer un total, seguir cerrando justamente toda esta revelación. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Quizás alguno lo tiene en su corazón ya y dijo, ahí está. ¿Qué está diciendo aquí Mashiach? He aquí, yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escuche muy bien esto, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué cena es esa? Aquí está la cena. Pero observe que aquí hay 2 cenas. ¿Cómo así? Hay 2 cenas. Cenaré con él aquí abajo en la tierra y él conmigo en los Shamaín. Cuando seamos arrebatados, seamos raptados, seamos rescatados, le voy a decir todos los sinónimos para que nadie diga nada, y estemos justamente en el banquete de las bodas, en los Shamaín. Entonces, todo aquel claramente que abrió su corazón y lo recibió a él, porque dijo él, entraré a él, en su ruaj, él va a entrar a nuestro ruaj a resucitarnos, ¿no es cierto?, a la vida eterna, y él cenará con nosotros. Ahí está. Y luego, cuando se acaben los tiempos y tengamos que justamente ascender, ¿no es cierto?, a los cielos para ser embestidos de toda la pureza, recordemos que va a ser el sonido de shofar en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados como fuimos conocidos, dijo Rab Shaul, ¿no es cierto? Y luego, cuando hayamos terminado justamente el banquete, la cena de las bodas, bajamos nuevamente a gobernar con Mashiach por la eternidad. Entonces, amados, se podrá dar cuenta de que lo que viene siendo la cena del Adón, primeramente nos transforma semanalmente, si usted lo quiere llamar de alguna forma, nos va transformando,
Y lo otro está de que Mashiach, al ver que nosotros hemos comido de su carne y bebido su sangre, es por lógica espiritual, nos vamos a ir pareciendo más a Él. Entonces Él no nos va a resucitar porque ya nosotros habitamos, tenemos dentro de nosotros la vida eterna. Pero aquel que no vive y no experimenta algo tan simple, pero tan poderoso como el patzá y el vino, Mashiach no va a poder resucitarlo para el día del shofar. Amado, se puede dar cuenta lo delicado y lo grave cuando la religión se ha encargado de menospreciar, de no darle el valor y caminar en ignorancia conjuntamente con toda la congregación. Por eso, nuestro ministerio es un ministerio de enseñanza, edificando el cuerpo de Mashiach. Y esperamos que claramente a partir de ahora también su entendimiento se haya abierto a niveles más profundos y más serios claramente para tomar esta cena del Adón, ¿no es cierto?, de manera digna, con entendimiento. Yo le pregunto a usted, ahora sí para cerrar, ¿usted sabe cuántas son las matrices de las enfermedades mundiales? Son 39. Y curiosamente a Mashiach lo azotaron en su espalda 39 veces. ¿Y qué es lo que dice justamente la Escritura? Que Él fue azotado, ¿no es cierto? Y por causa de los azotes, Él cargó nuestras enfermedades. Pregunto, ¿en esos azotes hubo sangre? Sí, ¿no es cierto? Mashiach derramó su sangre 7 veces, de 7 maneras distintas. Y una de ellas, a raíz de las enfermedades, fue justamente su espalda. Entonces, cuando usted está tomando la sangre de Mashiach, no solamente la sangre de la cruz, es la sangre que empezó justamente a brotar de él, en su momento, justamente en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, cuando oró esa noche y eran como grandes gotas de sangre que caían al suelo, cuando estaba orando antes de ser entregado. Y de ahí en adelante usted va a darse cuenta cómo todas las veces que la sangre de él fue derramada, fue las mismas 7 veces que había que rociar justamente el propiciatorio con la sangre justamente de la remisión de los pecados. Amados, hay mucho más por compartir, pero los quiero llevar hoy día a una reflexión para que lo pongan en práctica. Esto es vivir los mandamientos. No es un tema religioso, ningún tipo de ritual. No, es un mandamiento, es una misbah de Mashiach que la activó y justamente la actualizó en la noche de Pesaj, la cual vivimos justamente el Shabbat anterior. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shabbat Shalom.